Bueno, ¿qué pasaría si dijéramos que la todopoderosa maquinaria militar y económica de Estados Unidos depende vitalmente de un pequeño pueblo costero en el sur de España? O sea, suena a ciencia ficción, ¿verdad? Totalmente. O que la fuerza de su moneda, el mismísimo dólar, se sostiene gracias a bases aéreas repartidas por Alemania o el Reino Unido. Es que existe este mito popular casi de película de Hollywood de que Europa es una especie de hermano débil, un continente que necesita desesperadamente la caridad de Washington para no desmoronarse. Exacto. Pero en este análisis a fondo de hoy vamos a darle la vuelta a este tablero por completo. Porque el documento en el que nos basamos hoy, titulado Estados Unidos sin la OTAN no es nada, plantea algo muy distinto. Sí. Vamos a diseccionar una premisa que, resulta incómoda para muchos, pero que es pura estrategia. La idea de que sin sus aliados europeos, Estados Unidos pasaría de ser el director de la orquesta mundial a ser, un tipo tocando el trombón en solitario. Un músico con mucho talento, sin duda. Claro, muchísimo talento, pero incapaz de marcar el ritmo global por su cuenta. Ujú. Y antes de meternos en harina, creo que es vital hacer una pequeña nota de imparcialidad para quien nos escucha. Como vamos a destripar dinámicas de poder, de política exterior y hegemonía militar, es muy fácil que alguien quiera ver fantasmas ideológicos aquí. Sí, siempre pasa con estos temas. Pero aquí no venimos a hacer política, ni a aplaudir a unos o criticar a otros. Vamos a hacer de mecánicos. Vamos a abrir el capó del orden mundial, sacar el motor de la geopolítica y ver cómo engranan las piezas. Eso es, basándonos puramente en la estrategia y la macroeconomía detalladas en el texto. Dejamos las ideologías en la puerta. Así que, con las herramientas en la mano, ¿vale? Pues vamos a desgranar esto. Venga. La lógica nos dice que para entender el poder global hay que empezar por la base más literal de todas, el suelo que pisamos, la geografía física. La geografía manda, siempre. Y ahí Estados Unidos tiene un problema de diseño inmenso. No. Pues un problema que a primera vista parece una bendición, fíjate. Porque claro, geográficamente, Estados Unidos es una isla continental masiva. Sí, separados por océanos gigantescos. Eso es. Tienen a derecha y a izquierda miles de kilómetros de agua. Y durante siglos, eso fue su mayor escudo. Nadie podía invadirles fácilmente cruzando el Atlántico o el Pacífico. Claro, era la fortaleza perfecta. Exacto. Pero en el siglo XXI, si quieres ser una superpotencia global y proyectar poder en Oriente Medio, en África, en el Ártico o frente a Rusia, esos miles de kilómetros de agua se convierten en un muro logístico brutal. Claro, estás literalmente demasiado lejos de donde pasan las cosas importantes. Demasiado lejos. Y ahí es donde entra Europa en juego. Funcionando a efectos prácticos como un inmenso portaaviones natural e inundible. Y aquí volvemos al pueblo del sur de España que mencionaba yo al principio de la sesión. Rota. Eso es, Rota y Morón de la Frontera. ¿Por qué son tan vitales estas bases españolas para alguien que se sienta en un despacho en el Pentágono? Pues mira, lo fascinante de todo esto es que no son simples aparcamientos para barcos o aviones. Son llaves maestras estratégicas. Rota, por ejemplo, es el cerrojo del Mediterráneo. Desde ahí operan destructores estadounidenses equipados con el sistema Aegis. Que para que la gente lo visualice, el Aegis no es un radar de aeropuerto normal y corriente. No, que va. Es un escudo antimisiles hiperavanzado. Es capaz de detectar y fulminar una amenaza balística en el cielo a cientos de kilómetros de distancia, desde el norte de África hasta el mismísimo Oriente Medio. Madre mía. Y luego tienes la base aérea de Morón, que es el trampolín perfecto hacia el Sahel. Esa franja africana justo debajo del Sáhara, ¿verdad? Exacto. Que hoy en día es un polvorín constante de inestabilidad y de terrorismo. Desde Morón se montan operaciones urgentes o de evacuación en tiempo récord. Ya veo. Y si subimos un poco hacia el norte, el documento también menciona lugares como Rough Lakenheath en el Reino Unido. Sí, que básicamente es el nido principal de los cazas furtivos F-35 estadounidenses en Europa. Vale, pues pongámonos en el escenario catastrofista. Imaginemos que la alianza se rompe mañana. Vale. Ese portaaviones inundible llamado Europa cierra sus puertas. Estados Unidos tiene que replegarse a Norteamérica. ¿Cómo es la logística de intentar hacer exactamente lo mismo, pero cruzando el charco cada vez que hay un problema? Pues es una pesadilla operativa. Una pesadilla que se paga con mucho dinero y con un alto riesgo de fracaso. Pongamos que hay una crisis de rehenes o un golpe de Estado en África y hay que desplegar fuerzas especiales de urgencia. Vale. Desde Morón, en España, estás a un par de horas de vuelo. Llegas fresco y rápido. Pero desde la costa este de Estados Unidos tienes que cruzar el Atlántico entero. Que son más de 8 horas mínimo. Y no significa solo volar más horas.
Significa que tienes que coordinar una flota entera de aviones cisterna para reabastecimiento en pleno vuelo. Claro, los cazas no tienen combustible infinito. Exacto. Y fletar esos aviones cisternal cuesta un dineral por hora de vuelo. Significa también que los pilotos llegan fatigados a la zona de conflicto. Y lo más grave de todo, significa tener que pedir permiso de sobrevuelo país por país, en tiempo real. Claro, ahí está el detalle, porque no puedes cruzar el espacio aéreo de un país soberano como Pedro por su casa sin una alianza previa que te lo permita. Exacto. La diplomacia lleva su tiempo, no es pulsar un botón. En una crisis urgente, cada hora extra que pasas negociando permisos telefónicos o repostando en el aire sobre el océano es tiempo regalado al adversario. Tiempo para que se fortifiquen, muevan a los rehenes o ajusten sus defensas, claro. Eso es. Sin ese acceso territorial adelantado, pasas de dominar el tablero a ir siempre a rebufo, llegando tarde a todas las urgencias del planeta. Vale, entiendo perfectamente. Que perder las plataformas de lanzamiento físicas es un desastre logístico. Pero de nada te sirve llegar rápido si no sabes a dónde vas ni qué te vas a encontrar. Totalmente cierto. Los ejércitos y las bases pueden ser los músculos, pero la inteligencia compartida es el cerebro y son los ojos. Y aquí es donde la guerra moderna ha pegado un giro brutal. La información es la munición más cara hoy en día. Así es. Y lo hemos visto con una nitidez asombrosa en los conflictos más recientes. Piensa en la invasión rusa de Ucrania a principios de 2022. Sí. O en cómo se rastrea constantemente la red de aliados y milicias financiadas por Irán en Oriente Medio. La ventaja en el campo de batalla hoy no te la da tener el tanque más pesado y blindado. ¿Te la da a saber por qué carretera va a pasar el tanque enemigo mañana por la mañana? Exactamente. Saberlo antes de que arranque el motor. Pero a ver, me cuesta comprar esto del todo. Vamos a hacer de abogado del diablo un momento. Venga, dispara. Si una persona ve las noticias o cualquier serie, la idea generalizada que nos venden es que agencias como la CIA o la NSA lo ven y lo oyen absolutamente todo. Tienen satélites que pueden leer la matrícula de un coche desde el espacio. Sí, el mito del ojo que todo lo ve. Exacto. Realmente Estados Unidos se quedaría ciego sin la ayuda de Europa o de otros aliados. No son completamente autosuficientes espiando. Pues es un error comunísimo pensar eso. Si conectamos esto con el panorama general, la realidad es muy distinta. A ver, la tecnología espacial estadounidense es fascinante, sí. Pueden ver el movimiento físico de un convoy militar en el desierto, sin duda. Pero un satélite en órbita no puede pinchar un cable submarino de fibra óptica en el fondo del Mar del Norte. Ya, claro. Un satélite no se infiltra en una célula del crimen organizado en un barrio de los Balcanes, ni se toma un café con un informante local. La inteligencia electrónica y humana real es un rompecabezas global inmenso, y Estados Unidos no lo arma solo en absoluto. De hecho, la estructura en la que se apoyan es brutal. El documento repasa la famosa alianza de los 5 ojos, el Five Eyes. Eso es, donde comparten inteligencia cruda. Sí, con el Reino Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Pero es que, más allá de ese círculo íntimo, colaboran minuto a minuto con pesos pesados europeos. Agencias potentísimas. Claro, el GCQ británico, que son unos auténticos genios en ciberseguridad e interceptación de comunicaciones, o el BND alemán. O la DGS francesa. Y hay que destacar a los franceses, porque tienen unas redes de inteligencia humana sobre el terreno, en África y Oriente Medio, que son muy superiores a las de Washington en ciertas áreas concretas. Son los que de verdad conocen el terreno. Exacto. Toda esta estructura es una red compartida de estaciones de escucha, de análisis conjunto de informantes locales. Si desconectas esa red mañana mismo, los inmensos puntos ciegos que se generarían serían aterradores para la seguridad de Washington. ¡Qué locura! Retomemos el ejemplo de Ucrania. Las alertas tempranas sobre la acumulación de tropas en la frontera o la intercepción de las comunicaciones de los generales rusos. Sí. Mucho de eso fue producto de una colaboración intensa y constante con los aliados europeos. Sin esa red, la capacidad de anticipación de Estados Unidos se desploma por completo. Para que lo entienda quien nos escucha, sería como ir a toda velocidad por una autopista de noche, lloviendo a mares, y decidir apagar los faros para ahorrar batería. Es una analogía perfecta. Perder esa inteligencia compartida significa que te vas a enterar del ataque terrorista o de la nueva ruta del narcotráfico internacional cuando ya lo tienes adentro de tu propia casa. Y reaccionar a algo que ya ha explotado siempre es muchísimo más caro en vidas y en recursos que prevenirlo. Infinitamente más caro. Y hablando de vidas y recursos, supongamos que la inteligencia detecta la amenaza.
pero la diplomacia fracasa. Vale. Vamos al peor escenario posible, cuando entran en juego los pactos de sangre, el escudo definitivo. Las palabras mayores. Sí. Y aquí me parece fascinante cómo se suele ignorar por completo el peso nuclear europeo en la ecuación global. Es que es un peso crítico que pasa muy desapercibido. Dentro de esta alianza transatlántica, a menudo se olvida que hay otras dos potencias nucleares totalmente independientes. Francia y el Reino Unido. Exacto. Tienen sus propios arsenales, sus propios submarinos balísticos patrullando en secreto. Hoy por hoy, funcionan como una fuerza de disuasión cohesionada que, en el fondo, beneficia enormemente la postura global de Washington. Claro, porque cada cabeza nuclear cuenta. Son parte del mismo equipo, asustando al mismo rival. Eso es. El problema es, ¿qué pasa si la alianza salta por los aires? Esa certeza se evapora de golpe. Francia y el Reino Unido no tendrían ninguna obligación de alinear sus misiles o su diplomacia nuclear con los intereses de Estados Unidos. Y en el ajedrez geopolítico, perder de repente dos reinas nucleares de tu bando es catastrófico. Catastrófico. Pero lo que verdaderamente me dejó helada al preparar este programa es el famoso artículo 5 de la OTAN, ese principio fundacional que dice que un ataque contra uno es un ataque contra todos. Es el compromiso de defensa colectiva mutua más vinculante de la historia moderna. No es un apretón de manos en una cumbre, es un tratado firmado y ratificado. Y el dato histórico que rompe por completo esa narrativa de la caridad estadounidense hacia Europa es aplastante, porque este artículo, tan poderoso, a lo largo de décadas de historia y tensiones, solo se ha activado una única vez. Una sola vez, sí. Y no fue durante la Guerra Fría para salvar a un país pequeño de Europa del Este de los tanques soviéticos, como se podría pensar. No. Fue el 12 de septiembre de 2001, en defensa de Estados Unidos tras los atentados terroristas. Fueron los europeos y el resto de los aliados quienes respondieron a la llamada de auxilio de Washington. Entonces, ¿qué significa todo esto a nivel de compromiso? Pues significa mucho, porque esa respuesta no fue simplemente enviar mantas, suministros médicos o hacer discursos de apoyo muy bonitos en las Naciones Unidas. Ya. Significó desplegar tropas reales en Afganistán. Más de 1.100 soldados de países aliados murieron en esa guerra. 1.100 vidas. ¡Qué barbaridad! 1.100 vidas entregadas explícitamente para defender la seguridad y los intereses de Estados Unidos tras un ataque en su propio territorio. Esto plantea una pregunta importante para los críticos de la alianza, porque es una deuda de sangre. Desde un punto de vista argumentativo, es un misil directo contra la línea de flotación de cualquiera que diga que la alianza es un acto de caridad unilateral. Resulta moral y estratégicamente imposible cuestionar el compromiso europeo tras ese sacrificio. Exacto. ¿Cómo vas a enfrentarte al mundo actual en solitario y darle espalda a quienes murieron por ti? Sin este seguro colectivo, Estados Unidos pasaría de liderar una coalición inquebrantable a ser simplemente una gran potencia solitaria. Pero vamos a llevar el análisis un paso más allá. Vale, yo entiendo que perder las bases, desconectar la inteligencia y perder el escudo militar aliado sería un desastre estratégico sin precedentes. Sí, un colapso. Pero al final del día, los portaaviones, las balas y los satélites se pagan con dinero. Y si la estructura transatlántica se rompe, ¿quién paga realmente la factura de mantener a esta superpotencia a flote? Buena pregunta. Porque aquí llegamos a la sección que creo que es el verdadero negocio redondo, el motor en la sombra, la economía y la máquina de imprimir billetes. Aquí es donde pasamos de la pura estrategia militar en los mapas a la supervivencia real del modelo de vida estadounidense. Empecemos por lo tangible, por las fábricas, la industria de defensa. La alianza militar es, en la práctica cotidiana, el mercado cautivo más grande y lucrativo del mundo para la industria armamentística de Estados Unidos. O sea, los países europeos no solo están comprando seguridad o un paraguas protector, están comprando hardware estadounidense a expuertas. A expuertas es poco. Estamos hablando de contratos faraónicos anuales, flotas enteras de cazas F-35 de quinta generación, helicópteros de ataque Apache, sistemas de defensa antimisiles Patriot. Claro. Son miles y miles de millones de euros cruzando el Atlántico cada año para engordar las cuentas de corporaciones estadounidenses gigantes como Lockheed Martin, Raytheon o Boeing.
Y esto es vital aclararlo, no es solo un tema de 4 directivos forrándose en Wall Street. Para nada, para nada. Estos contratos europeos sostienen el tejido industrial de ciudades y estados enteros en Norteamérica. Son puestos de trabajo reales. Exacto. Son ingenieros aeroespaciales, operarios en las inmensas fábricas de ensamblaje, técnicos de software. Decenas de miles de empleos de altísima cualificación dependen directamente de que los aliados sigan comprando tecnología con el sello de fabricado en Estados Unidos. Claro. Y aquí lanzo otra pregunta al aire. Si la alianza desaparece y Estados Unidos les da la espalda o se retira, Europa no se va a quedar mirando a las musarañas esperando a que alguien los invada, ¿no? Evidentemente no. Hay un tejido tecnológico brutal en Europa. Desde Airbus en Francia y España hasta los grandes conglomerados alemanes, suecos o italianos. Y esa es precisamente la pesadilla industrial que no deja dormir a muchos en Washington. Si cortan los lazos, Europa se vería forzada, por pura supervivencia y autonomía, a acelerar el desarrollo de su propia tecnología militar soberana. Y cerrarían el grifo de las compras a Estados Unidos casi de la noche a la mañana. Imagina el impacto económico. Lockheed Martin pasaría de tener prácticamente un monopolio de ventas en Occidente a tener que enfrentarse a recortes masivos de plantilla porque de repente han perdido a la mitad de sus mejores clientes. Causaría un agujero laboral y económico devastador en pleno suelo americano. Devastador, sí. Y sin embargo, leyendo el documento, me doy cuenta de que esto de la industria armamentística es solo la punta del iceberg. Sí, hay algo más grande debajo. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde creo que necesitamos explicar muy bien la mecánica para que se entienda sin perdernos. Porque la verdadera joya de la corona, que protege todo este entramado de bases militares, al parecer, no son los aviones ni los misiles. ¿No? Es un simple trozo de papel verde, la hegemonía del dólar. El todopoderoso dólar. A ver si logro hilar esto bien, porque me parece fortísimo. Estamos diciendo que la maquinaria militar estadounidense funciona en el fondo como una gigantesca red de seguridad para garantizar que el mundo entero siga usando el dólar. Y que perder eso colapsaría la economía diaria de cualquier ciudadano estadounidense medio. Has dado exactamente en el clavo. Es pura causa y efecto, pero a una escala planetaria. Vamos a explicar cómo funciona esta magia financiera, paso a paso. Venga. El sistema económico global actual pivota enteramente sobre el dólar. El petróleo, el oro, los grandes contratos de materias primas, casi todo se tasa y se paga en dólares. Sí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos, a través de su inmensa red de alianzas y su poderío militar intocable, exporta la mercancía más valiosa del mundo, la estabilidad geopolítica y la seguridad. Es decir, si los mercados confían en que el ejército estadounidense es capaz de proteger las rutas comerciales marítimas y mantener el orden global, entonces confían ciegamente en su moneda. Es una moneda que está respaldada literalmente por cañones y portaaviones. Exactamente. Al ser el dólar la moneda de referencia absoluta de la confianza mundial, todos los países, digamos Japón, Alemania o Corea del Sur, necesitan tener montañas de dólares en sus arcas nacionales para poder comerciar entre ellos. Claro. ¿Y cómo guardan o invierten esos dólares que tienen de reserva para que no pierdan valor? Pues lo hacen comprando bonos del Tesoro de Estados Unidos. O sea, comprando la deuda pública estadounidense. Eso es. Y aquí está la trampa espectacular y brillante del sistema. Los propios aliados y el resto del mundo le están financiando a Estados Unidos su gigantesca deuda nacional. Es increíble. Y como el mundo entero necesita esos dólares para funcionar, el gobierno estadounidense puede emitir dinero, tener un déficit fiscal de locos y un gasto público brutal para mantener a su ejército sin que su país sufra una hiperinflación destructiva. Ese es el truco, porque exportan esa inflación al resto del planeta, que sigue absorbiendo sus dólares sin rechistar. Es un superpoder financiero inigualable en la historia. Desde luego. Ni el Banco Central Europeo, ni el Banco de Inglaterra, ni por supuesto el Banco Popular de China pueden permitirse el lujo de imprimir dinero a esa escala sin destrozar su economía. Pero claro, fíjate en el efecto dominó si quitas la primera ficha de todo este montaje. ¿Qué pasa si el paraguas de seguridad militar de la OTAN se pliega y Estados Unidos se aísla? Que el miedo se dispara instantáneamente en los mercados. La confianza ciega en que Washington va a mantener el orden mundial se resquebraja. Y cuando cae la confianza geopolítica, los países entran en pánico financiero. Lógico. Las grandes potencias empezarían a deshacerse de sus inmensas reservas en dólares y a buscar alternativas con total urgencia. Ya sea usando el euro,
impulsando el yuan chino o creando sistemas de pago paralelos que no dependan para nada de Nueva York. La búsqueda de alternativas se aceleraría dramáticamente. Y si los inversores y los gobiernos extranjeros dejan de comprar la deuda estadounidense, a Estados Unidos se le acaba el crédito barato de golpe. Literalmente. La capacidad de Washington para endeudarse se desmorona de la noche a la mañana. Los tipos de interés internos allí se dispararían a niveles altísimos. Pagar una simple hipoteca familiar o financiar una nueva carretera en Estados Unidos se volvería insostenible. El estilo de vida y el bienestar de todo el país caería en picado. Por tanto, perder la red de alianzas militares equivale, en el fondo, a clavarle un puñal directo en el corazón al dólar. Es una reacción en cadena implacable. Sin tropas adelantadas en Europa, cae la confianza. Sin confianza, los aliados buscan otras monedas refugio. Y sin el dólar como el rey absoluto de la colina, la maquinaria económica estadounidense simplemente no puede pagar sus propias facturas. Es que es como si estuviéramos descubriendo, al leer todo esto, que el inmenso sistema de seguridad militar occidental no solo protege el dinero que hay en la cámara acorazada global, sino que es la razón misma por la que ese dinero tiene valor. Totalmente. Es alucinante. Creo que, llegados a este punto, es hora de recoger todas las piezas sueltas de las que hemos hablado y meterlas en lo que podríamos llamar la mochila de ventajas del liderazgo estadounidense. Es una mochila muy pesada, pero absolutamente vital para ellos. Si la abrimos a modo de resumen, vemos qué hay dentro. Primero, el portaaviones inundible de Europa, con bases como Rota o Morón, que les ahorran miles de millones en logística. Sí. Segundo, esa red de inteligencia compartida global, sin la cual estarían ciegos ante ataques inminentes. Tercero, el escudo de disuasión nuclear complementario de Francia y Reino Unido. Cuarto, el mayor mercado cautivo del planeta para mantener viva su propia industria de defensa y sus puestos de trabajo. Quinto, un seguro colectivo que demostró estar dispuesto a sacrificar vidas europeas por proteger Nueva York en el 2001. Y sexto. Y sexto, el respaldo invisible que mantiene al dólar a flote y financia toda su economía. Todo esto cimienta su liderazgo indiscutible. Y toda esta mochila, sin embargo, la narrativa popular insiste en tratarla como si fuera un pesado acto de generosidad de Washington hacia el resto del mundo. Es irónico, la verdad. Para entender el valor real de algo que posees, a veces solo tienes que asomarte a la ventana y ver la cara que ponen tus rivales. Si este sistema transatlántico saltara por los aires mañana, hay capitales en el mundo donde abrirían botellas de champán al instante. Hablemos claro. Para un país como China, ver a un Estados Unidos aislado, retirándose de Europa, desconectado de su red de inteligencia y con su moneda cuestionada, sería un regalo histórico invaluable. un regalo caído del cielo. Sería como si a un equipo de fútbol le expulsaran a sus 5 jugadores clave en la final y el equipo rival solo tuviera que entrar caminando tranquilamente a marcar el gol. Posiblemente marcaría en los libros de historia el punto de inflexión definitivo del declive estadounidense. Sin duda. Perder la alianza es entregar las llaves de la hegemonía global y además sin disparar un solo piro. Lo cual nos deja con un pensamiento final muy provocativo que creo que es esencial que quien nos escucha se lleve a casa para reflexionar, especialmente cuando vemos las noticias internacionales o los debates electorales. A ver. Si la estrategia militar, la inteligencia y sobre todo la macroeconomía demuestran que esta alianza es absolutamente el oxígeno que mantiene viva a la superpotencia, ¿qué tipo de daño estructural, un daño quizás invisible ahora mismo, se está causando al orden global cada vez que el debate político interno estadounidense sugiere, aunque sea como simple retórica para ganar votos, abandonar la alianza? Es una gran pregunta. Porque la próxima vez que un político estadounidense amenace públicamente con salir del tratado, no hay que pensar en un director de orquesta despidiendo a sus músicos. Hay que pensar en un banco que, para ahorrarse la factura de la luz a fin de mes, está amenazando por los altavoces con apagar sus propias cámaras de seguridad y dejar la puerta de la cámara acorazada abierta de par en par. Es que acaba siendo una invitación directa para que los cimientos de la confianza global se agrieten. Exacto. ¿Acaso el mero hecho de dudar públicamente del tratado y amenazar a los aliados no está empezando ya, poco a poco, a debilitar ese escudo del dólar y esa red de inteligencia? Queda para la reflexión de cada uno. Mucha tela que cortar ahí. Muchísima. Gracias por acompañarnos en este análisis a fondo. Nos escuchamos en la próxima inmersión.